Mm, ¿Cómo están? Empezó como un simple juego, pero juntos. Hola, buenas tardes, Liva, ¿qué tal todos? Y nada, pues vamos a empezar el día de hoy con la segunda parte del curso, ¿no? Que tiene que ver básicamente con el teatro barroco. Vamos a ver dos figuras del teatro barroco, un español y un inglés, y dos piezas más de lo que es teatro contemporáneo, ¿no? Una obra teatral del siglo XX, bastante significativa, una gran representación del llamado teatro del absurdo, que es el Esperando a Godot, ¿no? De Samuel Beckett, y una obra ya siglo XXI de la peruana Mariana de Altaos. El día de ayer en la clase de recuperación que tuve, bueno, ahora voy a enviarle la versión grabada de esa clase, ahora que termine esta sesión, que me olvidé de colgar, ¿no? Van a tenerla a su disposición para aquellos, muchos que no pudieron, pues, atender, asistir, ¿no? Asistir ayer. Bueno, otra vez buenas tardes a todos, veo que siguen los saludos. Buenas tardes a Ariana, María Belén, a todos en general, los del audio y los del chat. Entonces, expliqué la clase de ayer, ¿no? Ese largo salto, larguísimo salto, pues, que hay entre el periodo clásico griego, las tragedias griegas del siglo V antes de Cristo, y nos estamos haciendo lo que se diría en inglés un fast forward, un salto larguísimo a lo que es el siglo XVII europeo, ¿no? O sea, estamos hablando más de 1000 años después. ¿Estoy bien? No, más de 2000 años después, más de 2000 años después, me fallaron las matemáticas. Y pues tenemos este evento que es el teatro barroco dentro de este gran evento que es la cultura barroca, y la cultura barroca muy ligada a lo que es el gran renacimiento, pues, europeo. Efectivamente, en los siglos XVI y XVII va a haber un gran resurgimiento del movimiento teatral, ¿no? Desde la época griega y romana, aunque los romanos, como también decía ayer, básicamente calcaron los lineamientos del teatro griego, tanto a nivel de tragedia, que conocemos ya, como el de la comedia, ¿no? Ya en el siglo que nos atañe, el siglo XVII, que es donde se van a situar tanto Lope de Vega como William Shakespeare, ¿no? El inglés, nos vamos a situar, pues, en una nueva concepción del teatro, ¿ya? Y esas diferencias y similitudes con el teatro griego, pues también van a ser resaltadas en estas semanas que tengamos, ¿no? Eh, y vamos a hablar, pues, del barroco. Yo creo que la mejor manera de hablar sobre el movimiento barroco, del teatro barroco, es viendo un video que descubrí hace un par de años, todavía, bueno, vigente, donde se va a hablar de la, bueno, obviamente el teatro barroco, las escenografías del teatro barroco, los temas y las ideologías que trasunta el teatro barroco, aunque en este caso se restringe al teatro barroco español, pero podemos extrapolar ciertas cosas al teatro barroco inglés, que en el fondo
está sintetizado por un solo hombre, ¿no? El inglés, que es William Shakespeare, mientras que el teatro barroco español tenía pues mayores dividendos. Estaba Lope Vega, que es el que vamos a ver, estaba Calderón de la Barca, estaba Tirso de Molina, ¿no? Entre sus principales pues exponentes. Pero este video que está en YouTube y que he colgado, por si acaso, en Paideia ya he colgado tanto los textos como los videos que se van a ver, ¿no? Encontré por suerte una buena adaptación teatral de Fuente Ovejuna, ¿no? De 2014 creo que es, y que pueden, y les invito a ver, ¿no? A veces, de preferencia, es mejor ver teatro, aunque sea en video, pero bueno, ver teatro antes que leer los textos, pero igual el libreto no lo vamos a descuidar, ¿no? La versión que tienen de Fuente Ovejuna respeta muy fielmente, aunque no un 100%, siempre se hacen algunas ediciones, se editan un poco, se acorta un poco, pero se respeta tremendamente el libreto original, ¿no? De Fuente Ovejuna. También huelga, no está de más decir, que he encontrado una versión fílmica ya de Macbeth, ¿no? En YouTube, ¿no? No encontré, lamentablemente, en YouTube la versión de una muy buena versión que hizo Orson Welles, este director norteamericano del siglo XX, director de cine norteamericano que ha hecho películas icónicas como el famoso Ciudadano Kane, ¿no? Que es casi un clásico. Él hizo una interpretación, dirigió y él mismo hizo de Macbeth, ¿no? Una interpretación bastante interesante, pero no está. Pero está otra que también vale la pena ver, que la tienen ahí. Hay varias interpretaciones de Macbeth para aquellos que puedan conseguir el Macbeth que protagonizó Michael Fassbender, este actor de origen tanto irlandés, medio alemán, del apellido es alemán, Fassbender. Les invito a verla. No está en Netflix. No sé de otras plataformas donde puedan encontrar. Les voy a poner en el chat el nombre, porque no me acuerdo el nombre del director, pero sí el nombre del actor Fassbender, ¿no? Y Cotillard es la que hace, es esta actriz francesa que ha trabajado mucho en producciones de habla inglesa. Me acuerdo su apellido, Cotillard, pero no me acuerdo en ese momento su nombre. Marion, ¿puede ser? Marion Cotillard. Marion, creo que es María Cotillard, que es, ella hace de Lady Macbeth, ¿no? Entonces hay dos buenos actores que interpretan pues, a los personajes, y ahí está en el chat, he puesto sus nombres para aquellos que quieran buscar esa versión bastante buena de Macbeth, siempre con ediciones, ¿no? Es editorial y están viendo a la larga una película, o sea, la escenografía es variada. Pero ya hablaré de la escenografía tanto de Macbeth como de Fuente Ovejuna en su momento, ¿no? Lo que era la escenografía original. Recordemos que estamos viendo pues obras teatrales. Vamos a empezar entonces con este video que habla sobre el barroco, el teatro del barroco español, ¿no? A base de esfuerzo. With time.
El periodo barroco se nos aparece con toda su complejidad y extensión en las artes, la música y las letras. Cronológicamente, en España corresponde al siglo XVII, aunque pervive hasta muy entrado el siglo XVIII. Su carácter es eminentemente dinámico y, aunque nace como resultado de la crisis renacentista, pronto se afianza como un estilo con personalidad propia, arraigo culto y popular e influencia duradera que en ciertos aspectos ha llegado hasta nosotros. El barroco parte de la tradición clásica, renacentista y moderna, realizando una síntesis en la que lo popular y lo culto se funden de manera definitiva. En esa síntesis se asimilan para el arte lo fantástico y lo real, la ilusión y el desengaño, lo bello y lo feo, la razón y la pasión, la materia y el espíritu, el sensualismo y la ascesis, el erotismo y la mística. En suma, la vida y la muerte. Es un arte de contrastes extremos, de visualización esencialmente espectacular y de desbordamiento expresivo. En ocasiones la muerte y lo terrible se exhibe sin pudor e incluso alterna la mayor belleza con la más ingrata realidad. Cuerpos llenos de vida aparecen al lado de las crueles calaveras. El tiempo se muestra como el protagonista callado que todo lo aniquila, pero que no impide al hombre renunciar a sus sentidos. Se podría decir que hay una exaltación de los sentidos y los jardines primaverales, con las flores, adornos, sonidos de agua y pájaros, olores, árboles frutales y ricos mármoles, jaspes o alabastros de escaleras y fuentes representan la apoteosis de la vida y la importancia del arte. Porque el arte no sucumbe ante el tiempo, y esa fusión entre arte y naturaleza intenta plasmar ese deseo vitalista del hombre barroco. Los jardines, aun con su gran belleza, constituyen una enseñanza de la destrucción como lección para el hombre, que, como pequeño mundo, se ve abocado a seguir los mismos pasos que la naturaleza. Los espejos se convierten en los espías que vigilan la belleza femenina y lo mismo muestran el optimismo del tocador como proyectan en su fondo el polvo desintegrador de esa belleza. No es extraño que conceptos como la vida es sueño o el gran teatro del mundo manifiesten de modo inigualable la percepción de una vida evanescente y de un mundo en donde se hace difícil distinguir la realidad y la apariencia. El teatro triunfa de manera decidida a todos los niveles y en todas las esferas. Representa la apariencia bella de una realidad que se sabe efímera, pero que mientras existe produce entusiasmo. Por eso la lengua, transformada en ritmo y arte, está al servicio de la belleza. Ese arte, descriptivo o narrativo, pone ante el espectador las más sobresalientes bellezas arquitectónicas, esculturales, naturales y humanas, y acerca la historia del pasado para hacer revivir las más heroicas batallas, las más difíciles epopeyas, los capítulos legendarios más didácticos e incluso las fantasías más utópicas del teatro mitológico, actualizando dioses del Olimpo, ninfas y monstruos capaces de la mayor violencia. Igualmente, servía para introducir leyendas sacras o incluso para inmortalizar lugares. El teatro, único medio de comunicación para todos, pues todas las clases sociales podían acceder al mismo, divulgaba hechos, describía ciudades de dentro y de fuera de la península, informaba de los países alejados y presentaba como cercanos los espacios del Oriente y de América, con sus costumbres, usos y creencias. Sin embargo, el marco más habitual de la comedia era el más próximo al espectador, y Madrid, donde estaba la corte y vivían los mayores ingenios dramáticos, se convierte en el mayor centro de interés. Los barrios madrileños, los paseos, los lugares más frecuentados por los reyes, el Escorial, la Zarzuela, el Pardo y Aranjuez, o las zonas de diversión populares, el Manzanares, el Prado y el Palacio Real, el Alcázar, se encuentran representados en la escena. También las procesiones, ceremonias, academias, fiestas reales, entradas triunfales forman parte de las obras. Un gran número de relaciones se pueden descubrir en las obras como parte fundamental del nudo dramático. Nos permiten contemplar en vivo cómo se organizaban las fiestas,
quiénes participaban, cómo se engalanaban las calles, qué vestidos se usaban, cuándo se efectuaban y cuánta gente participaba. Asimismo, el teatro nos informa de la forma de vida de la época, de las distintas profesiones, de los tipos de casa, sus adornos, la vida social, el uso y abuso del coche, los mercados de frutas, flores, la plazuela de Santa Cruz y antigüedades, el rastro, las formas de viajar y de hospedarse en los caminos, así como el tiempo necesario para recorrer determinadas distancias. También los elementos propios del teatro, que entonces eran novedades, como las tramoyas, celosías, maderajes, telones, escotillones y bofetones, llegan a ser motivo de burlas por su excesiva utilización. Eh, Voy a interrumpir muy pocas veces, o sea, el video. Lo que es importante también a tomar en cuenta cuando hablemos del teatro barroco es que hubo fue un arte también tremendamente visual, ¿ya? A diferencia del teatro griego, que tenía una escenografía muy parca y con una técnica muy limitada, el teatro barroco eclosionó con prácticamente efectos especiales, ¿no es cierto? Los escenarios eran más variados, ¿ya? Y eso también invitaba a los dramaturgos a escribir en base a esos nuevos escenarios. Y como dice el video, también el teatro barroco buscaba que los espectadores conociesen de diferentes estilos de vida, diferentes ambientaciones, cómo vivían los ricos, los pobres, los labriegos, qué se veía dentro de las casas, dentro de las posadas y un largo etcétera, gracias a una mayor flexibilidad en cuanto a armar los escenarios, ¿no? Acá todavía el video se restringe a los escenarios abiertos que se daban en los jardines palaciegos, en las plazas y demás, pero por supuesto, muchas de las obras que se van a dar, que hasta el día de hoy nos han llegado, como la de Fuenteovejuna, se daban en los llamados corrales de comedias, ¿no? Pero los efectos visuales eran extraordinarios, o sea, había efectos sonoros con fuegos artificiales, con instrumentos, digamos, de percusión que simulaban tormentas, por ejemplo, telas que se movían y barcas que se veían en el escenario, barcas simuladas, una fachada de barca. Entonces, había, por ejemplo, el efecto de varias telas de colores azulados que hacían que se movían de un extremo al otro del escenario. No veíamos a las personas detrás de los telones que movían estas cintas de tela y que simulaba, por ejemplo, un mar tormentoso y la barca empezaba a bambolearse, por ejemplo. Había, pues, a veces caballos en el escenario, había mucha gente montada a caballo, personajes montados a caballo, o los caballos podían ser también de madera. Entonces había un gran esfuerzo por llamar la atención a nivel visual, ¿no? Y vamos a ver que también en la pintura esto se va a reflejar, ¿no? Porque la pintura en el barroco va a tener mucho movimiento justamente. Ya los personajes, ¿no? Las figuras humanas, por ejemplo, no van a estar tan estáticas, sino van a estar contorsionadas. Vamos a ver a hombres peleando en la guerra, caballos situados en dos patas, mujeres huyendo o corriendo, o un hombre forzando a otra mujer y llevándola al caballo. Entonces, la idea del movimiento era importante en el barroco, tanto en la pintura como en la literatura también, pero ya no vamos a entrar en eso, y en el teatro, ¿no? Había a diferencia del teatro griego, había personajes que no cesaban de moverse dentro del escenario, ¿no? Hamlet, por ejemplo, cuando uno ve las representaciones de Hamlet
En vivo, Hamlet se movía como un simio. Por todo el escenario se paraba sobre mesas, se subía, se bajaba de las sillas, daba vueltas alrededor de un personaje, burlándose de él, etcétera, ¿no? Entonces, este movimiento gestual de los actores, la variedad, la espectacularidad del escenario y de los efectos, de los llamados efectos especiales de la época, pues vale la pena tener en cuenta también. No faltan tampoco los bailes de la época, tanto cultos como populares, ni las canciones tradicionales que el teatro da cabida y que gracias a ello muchas han llegado hasta nosotros. Las fiestas y representaciones, relacionadas entre sí casi siempre, son una tónica muy general en tiempos de Felipe III. Es un momento en el que se conjugan fuegos artificiales, arcos triunfales, bailes de disfraces, torneos y otros espectáculos con el teatro mismo. Es curioso que, quizá por esta misma integración, no se consignen casi nunca los títulos de las posibles comedias que se pudieron representar. A ello contribuyó también el que muchas de ellas se hacían dentro de la costumbre de la improvisación o comedias de repente, en las que participaban los autores y los nobles al unísono. Todo lo relativo al aparato escénico corresponde en un principio a las fiestas parateatrales más propiamente que a las mismas comedias, escenografía que no ha de desarrollarse en el teatro de forma específica y prevalente hasta el reinado de Felipe IV. Solo se conocen verdaderamente 4 títulos de teatro cortesano de esta época, como son el Adonis y Venus, la fábula de Perseo y el premio de la hermosura, las 3 de Lope de Vega y una, el Caballero del Sol, de Vélez de Guevara. La escenografía en un principio para estas fiestas se realizaba acudiendo a los elementos de la naturaleza como ríos, bosques, cuevas, combinados con algunos elementos de tramoya. Salvo algunas relaciones de fiestas, no hay en esta época muchos datos acerca de las representaciones teatrales. Lo que sí sabemos es que las tramas no poseían una estructura sólida, sino que se mezclaba con todo el aparato de la fiesta y que los temas eran frecuentemente extraídos o de los libros de caballerías o de la mitología clásica. Intervenían una enorme cantidad de personajes no profesionales, gran parte de ellos cortesanos y nobles, algunas veces de la familia real, y se utilizaban efectos de gran aparato y espectáculo, siendo la acción muy leve y el texto literario lo menos importante, como el mismo Lope de Vega reconoció alguna vez. En este reinado, la gran afición de Felipe III a coleccionar pinturas, como ya antes había hecho su antecesor Felipe II, permitió y contribuyó a fomentar las estrechas relaciones entre pintura y teatro. Sin estas relaciones no se entenderían ni el lenguaje ni muchos de los temas o las extensas descripciones tan del gusto de los espectadores. La antigua idea del Deus Pictor se actualiza y la naturaleza vuelve a resultar la mejor pintura y Dios el mejor pintor. El lenguaje toma los términos de la pintura y de la técnica artística. Se reiteran vocablos de los pintores, como imagen, lejos, cerca, sombras, luz, rasgos, matices, bulto, buril, rasguños, borrones, dibujar. Son muy frecuentes las alusiones a objetos relacionados con la pintura y sus utensilios, así como las diferentes formas, técnicas y usos sociales de la época. Todo este bagaje pictórico alterna con creaciones que son verdaderas pinturas en verso de la naturaleza, captada en diferentes momentos. Las fuentes y el baño de la mujer ocupan gran cantidad de escenas dramáticas. Dramaturgos y pintores compartían unos mismos intereses. Puede decirse que todos los dramaturgos utilizan el verbo pintar en lugar de describir. Son muy abundantes las pinturas de paisajes, pero tiene especial interés la pintura de jardines,
por ser un espacio relacionado con la mujer y el amor, temas preferidos del teatro. Los jardines y las fuentes, recuerdos vivos de las diosas de la belleza, se convierten en los espacios dramáticos más utilizados en el teatro. Permiten introducir la belleza de los jardines, que desde Felipe II contaban con una gran tradición en nuestro país. La variedad de fuentes que existían en la época, con adornos de ninfas, Venus o narcisos, que remitían al amor y presentaban ante los espectadores espectaculares estampas o familiares espacios conocidos por él. En cuanto a los retratos de damas, pocos son los que hacen justicia al original, puesto que se inspiraban en la espiritualidad neoplatónica, por lo que la luz constituye su elemento fundamental. Aunque los pintores se esforzasen por hacer copias de los originales, resultaba imposible conseguir colores para un rostro convertido en objeto amoroso. Toda la estética neoplatónica al servicio de la idealización femenina, ya muy estereotipada desde el Renacimiento, cobraba nueva forma en la pintura y en el teatro. Luz, blancura y carmín, además del oro, manifiestan la sensualidad, atracción y la idealización que representaba el rostro femenino desde Botticelli y que podía aplicarse tanto a la Virgen como a la Venus pagana. Las Venus de Rubens y de Tiziano se convierten en los modelos preferidos. Pero no solo los pintores de fábulas o de Venus tienen presencia en el teatro. Las pinturas pueden constituir además un espacio dramático. Sin duda, todos los géneros constatados en la pintura de la época se encuentran presentes en el teatro. Retratos que constituyen equívocos cómicos y dramáticos, formas de ponderar la belleza femenina, paisajes, bodegones, escenas costumbristas, historia, religión. En otras ocasiones, el teatro utiliza motivos muy experimentados en la pintura, elementos como el caballo, cuya acción, movimiento y carácter simbólico resulta motivo fundamental y se había convertido en adorno reiterado de tapices y elemento escenográfico extraordinario en el teatro. Son frecuentísimas las caídas en escena, bien narradas o mostradas, y aún más, el atravesar el tablado un caballo. Calderón fue quien mejor supo manejar el caballo en escena, recreando en sus descripciones todo el valor social que tenía en la realidad, pues todo acto público, religioso, cortesano o militar, contaba con su presencia. Además, el movimiento, la envergadura y su valor simbólico permitían adelantar el conflicto dramático. El reinado de Felipe IV es el momento en el que el teatro alcanza su máximo esplendor. El propio rey era muy aficionado a las representaciones e incluso él mismo participaba como actor en algunas comedias o asistía de incógnito a los corrales y precisamente allí conoció a la célebre actriz llamada La Calderona, con la que se dice que mantuvo relaciones amorosas. El Palacio del Buen Retiro, que mandó construir el conde duque de Olivares para solaz del rey en las tierras que fueron antes huertas en los alrededores de la iglesia de San Jerónimo, se convirtió en el lugar más importante de las representaciones palaciegas. Los mismos jardines se identificaban con el teatro y, como ya había sucedido en los jardines de la isla de Aranjuez antes, donde se representaron las primeras obras de espectáculo, el Retiro se convirtió en el centro de teatro palaciego desde su inauguración en 1634. La afición de Felipe IV por la pintura era tan grande y tan entusiasta como la que dedicaba a la música y al teatro. Dirigía sus propias composiciones musicales y toda una habitación estaba dedicada a libros y a instrumentos musicales. Las compañías profesionales acudían a la corte para representar y en bastantes ocasiones se presentaba en los corrales del Príncipe o de la Cruz para ver las representaciones. En el Alcázar, en el Salón Grande, también llamado de las Comedias, se alternaban las representaciones teatrales con las fiestas cortesanas. En el desarrollo del teatro, en sus aspectos escenográficos, tuvo un destacadísimo papel la influencia de Italia con la llegada a España de ingenieros y escenaristas como Julio César Fontana y posteriormente Cosme Lotti y Baccio del Bianco para La Fiera, El Rayo y la Piedra de Calderón, que representa la culminación de la trayectoria escenográfica del teatro de la época en España.
A principios del siglo XVII conviven en Madrid los mejores pintores de la época, como Tiziano, Rubens y Velázquez. Los géneros literarios, sobre todo el teatro, están imbuidos del sentir y el hacer pictóricos que permiten una fuerte interrelación. El sentido del espectáculo que ilustra la vida de la corte se proyecta en el teatro y a su vez este se plasma en esa vida. La teatralidad y la fiesta se habían impuesto en todos los órdenes de la vida. El teatro constituye una fiesta y la fiesta adquiere características teatrales. Cualquier acontecimiento de la vida pública, nacimientos, bodas, muertes, llegadas de embajadores, festividades religiosas, se traduce en escenarios teatrales. El rey y su pueblo se muestran unidos siempre ante el espectáculo. La Plaza Mayor de Madrid resulta el mejor símbolo del espectáculo y la fiesta de la monarquía. Juegos de cañas, torneos, toros, autos sacramentales y de fe se dan cita allí para simbolizar el espectáculo de la vida y de la muerte. Incluso las relaciones de festejos en las que se describían estas fiestas con todo detalle y los mismos marcos arquitectónicos que sostenían arcos triunfales, túmulos, etc., apoyaban ese carácter teatral. No solo la corte palaciega, sino también el pueblo estaba familiarizado con todos los códigos iconográficos y resolvía con facilidad elementos visuales de carácter simbólico como emblemas, empresas y jeroglíficos. Poco a poco el escenario se fue enriqueciendo y complicando, desde las primeras obras de Lope, en las que todavía los recursos escénicos son elementales, hasta las grandes tramoyas y maquinarias que desarrollan los ingenieros italianos Lotti y Baccio del Bianco en las obras de la época madura de Calderón. Hay todo un recorrido de complicación, aparato y lujo que redunda en beneficio del espectáculo, que se vuelve fastuoso y rico, lleno de imaginación y recursos escénicos. Este mismo proceso de complicación y aparato escénico se produce en la fiesta pública y en las funciones religiosas. Lo que se puede contemplar desde la organización escénica del retablo de las iglesias, las tribunas, balaustradas y púlpitos como verdadero escenario, hasta los aparatosos catafalcos cuya arquitectura y decoración constituyen una apariencia visualmente teatral. Las mismas fiestas públicas, como el Corpus, se acompañan de elementos populares, recorridos, procesiones, tarasca y a la vez de representaciones teatrales como los autos sacramentales, loas y entremeses, escenificados en la plaza pública de las ciudades y pueblos. La ceremonia religiosa reviste así los mismos caracteres teatrales que las ceremonias cortesanas. Público y nobleza se funden en el espectáculo total, incluso en los teatrales autos de fe, en los que se unen religión, política y vida pública, incluso para teatralizar la ceremonia de la muerte. Hay que recordar que el teatro entonces lo era todo para el hombre del siglo XVII, que apenas sabía leer, y gracias al teatro podía ampliar su cultura y su mundo, viajar, experimentar, trasladarse al pasado y penetrar en los libros mudos de las mejores novelas. El dramaturgo tenía que ser experto historiador, geógrafo, conocedor del arte de la navegación, de las disciplinas militares, de la antigüedad clásica y bíblica y de la historia contemporánea. Al igual que los pintores, los escritores tenían una gran formación y ambos pusieron al alcance de los espectadores toda la cultura de la época. Por ello, el público del teatro, aunque no supiera leer, logró adquirir una amplia formación. Los tapices que contemplaba en las fiestas, los monumentos funerarios, arcos triunfales y la afición por coleccionar estampas que reproducían obras de arte de la época había familiarizado al hombre del pueblo con la cultura simbólica. El teatro, además, era una fuente de información visual y de documentación pictórica. Aunque lo visual es lo más destacado, los demás sentidos tienen también una gran presencia. El escritor acude a las sugerencias y sensaciones del oído, olfato, gusto y tacto. En primer lugar, el oído resulta el más privilegiado tras la vista. El ritmo del verso, la música del espectáculo, el baile y las canciones incluidas, además de las alusiones a instrumentos musicales, cantos de pájaros, murmullo de las aguas o impresionantes golpes de efecto como terremotos, truenos o volcanes, sirven para conmover al espectador. Puede decirse que si los 5 sentidos se habían materializado en arte, también se dramatizaron en el barroco. El espacio que mejor podía sintetizar todos era el jardín. Por ello, resulta el espacio más utilizado.
De día, de noche o al amanecer, su presencia se multiplicaba en las tablas, al igual que el agua. También los paisajes naturales más abruptos, como selvas, bosques y montes, aptos para la caza y el misterio, por la posibilidad de encontrar grutas ocultas o fuentes milagrosas, sirven para sugerir las sensaciones más completas. Bueno, entonces este video pues nos da un panorama del teatro barroco, de cómo se inscribía o se circunscribía el teatro barroco a toda la estética de la época del siglo XVII, ¿no? El teatro, como había dicho hace unos minutos, el teatro barroco se va a alejar, retoma ciertos elementos de la poética de Aristóteles, que había sido, digamos, descubierta un siglo atrás, en el siglo XVI, ¿no? Se descubre la poética de Aristóteles, nunca se va a encontrar la comedia que escribió Aristóteles. Aristóteles es un tratado también sobre la comedia, pero ese libro nunca no sobrevivió. Sí, el de la poética que hemos leído, que hemos analizado nosotros en el curso, ¿no? Entonces, Lope de Vega, justamente, el autor que nos concierne, el dramaturgo que nos concierne, va a leer detenidamente en traducciones, por supuesto, el libro de Aristóteles y va a escribir él su propio tratado, el arte nuevo de hacer comedias. Quiero detenerme con la palabra comedia. Comedia en el barroco significa sencillamente teatro, así de simple. No significa el teatro jajaja, el teatro para hacernos reír, no necesariamente. Justamente ya desde el Renacimiento, tragedia y comedia se fusionan. No estaban tan claramente separadas como en la época griega, de la Grecia clásica, y en los primeros, digamos, y en el Imperio Romano, ¿no? En los últimos años, la República Romana, en los primeros 2 siglos del Imperio Romano, donde también lo trágico y lo cómico estaban separados. Pero ya para el Renacimiento, el teatro renacentista, lo trágico y lo cómico estaban ya unidos. En el caso particularmente español, ¿no? El teatro sirvió de propaganda del poder absoluto real, el poder absoluto de los reyes católicos. Y esto lo vamos a poder observar en Fuenteovejuna, ¿no es cierto? Donde el villano, ¿no? El villano, podemos hablar ya de villano como el malo de la obra, Fernán González, el comendador de Calatrava, va a querer tomar Ciudad Real para el rey de Portugal en contra de los reyes católicos de España, ¿no? Entonces, y el pueblo en cierto modo va a rebelarse contra el comendador y va a pedir, digamos, ayuda a los reyes católicos para enfrentar los abusos del comendador. Entonces, la figura del rey en el teatro español es una figura intocable, ¿no? Es una figura intocable. Esto se ve en muchas obras teatrales de la época, en El mejor alcalde del rey, ¿no? En La vida es sueño, de Calderón de la Barca, en Fuenteovejuna, que es la que vamos a ver nosotros. Efectivamente,
la figura del rey no se cuestiona, la monarquía absoluta no se cuestiona, ¿no? Recordemos que el teatro barroco, ya con Felipe IV, como se menciona en el video, florece con una España imperial, una España que es todavía primera potencia, aunque se la va a disputar con Inglaterra, la potencia. Inglaterra después va a ganar terreno, pero los dominios españoles eran extensísimos, ¿no? Estaban las Américas, ¿no? Sus colonias americanas. Dentro de Europa tenemos pues que los Países Bajos y partes de Italia, de lo que es ahora Italia, estaban bajo el dominio de la corona española. Y va a haber, disculpen, también su imperio va a llegar a partes de África y ciertas zonas del Medio Oriente. Entonces, es un imperio extenso. Y esto cabe la pena, hay que resaltar, porque el teatro va a servir como instrumento de cohesión. O sea, el teatro va a servir para informar a los innumerables súbditos del Imperio Español, incluso del continente americano, de qué es lo que es España, de la historia de España. O sea, va a haber muchas obras teatrales que van a hacer uso, se van a inspirar en crónicas de España. Entonces, en un continente donde el 99, en los continentes, digamos, donde el 99% de la población, 99.9% de la población, no sabía leer y escribir, y los libros todavía eran artefactos objetos de lujo, objetos suntuarios, porque era costoso adquirir libros. Entonces había que educar a la gente sobre la historia de España y sus costumbres a través del teatro. De hecho, en lo que concierne, por ejemplo, la propagación de los dogmas cristianos, la propagación de las historias bíblicas, de la historia de Cristo, la historia de los santos, etcétera, se usaba la imagen, ¿no? La imagen que se veía en los frisos y en los murales en los muros de las iglesias, me refiero de dentro de la iglesia, uno veía pues escenas crísticas, o en los frisos uno podía ver a nivel de cómics o de historieta varios recuadros donde se retrataba, qué sé yo, la historia de Noé, la historia de Jesús llevando la cruz, o la historia de María y José escapando de Egipto, la historia de los judíos escapando de Egipto, del faraón, y muchas historias o historias de santos y demás se veían o digamos, eran de conocimiento de las personas, del común de las personas, a través de lo visual, ¿no es cierto? El teatro también tenía esa función, ¿no? De hacer conocer las diferentes regiones y costumbres de los españoles, ¿no? De la historia de España, repito, pero también, sobre todo en el caso de Calderón de la Barca, de hacer conocer ciertos dogmas del cristianismo, porque recordemos que España ya como imperio estaba muy fuertemente ligada, muy fuertemente aliada, digamos, a Roma, al papado, ¿no? España pues era el gran bastión de la propagación católica. Y vemos que eso tuvo una gran efectividad porque en 150 años cristianizó pues a todo un continente, a un nuevo continente, nuevo para los europeos, ¿no? Desde de lo que es ahora México hasta Chile y Argentina, ¿no? En Sudamérica. Entonces, hubo una gran pues política de propagación del cristianismo, de la lengua castellana, las costumbres e historias de España. O sea, de hecho, el teatro era un modo de aprender, ¿no? Era un modo de aprender. No tenían los españoles que leer, sino solamente asistir a los famosos, a los llamados corrales de comedias, ¿no? Que eran las edificaciones donde estaban, donde se podían ver piezas teatrales.
Un elemento también, y que vamos a notar en Fuente Ovejuna, es esto que caracteriza mucho a la literatura, la pintura y el teatro en España, y es el realismo. Ese realismo exacerbado que era muy propio de España y a un grado un poco menor de otros países, tanto del Renacimiento como del Barroco europeo. El realismo español llama poderosamente la atención a los estudiosos, digamos, de la literatura y el arte en general de España. Llamo realismo a la representación, digamos, literaria o artística, donde, donde hay una obsesión por la vida, por reflejar, digamos, la vida del hombre y la mujer comunes, ¿no? Es decir, vemos, por ejemplo, en la pintura del barroco a figuras bíblicas, ¿no? Hay una famosa pintura de Velázquez, que es la fragua de Vulcano, donde vemos a Vulcano, el dios herrero, digamos, de la mitología romana, pero lo vamos a ver en un taller y con unos ropajes muy a la usanza de la época. Era un herrero español. Las facciones de este hombre no son las facciones, digamos, idealizadas de la Grecia clásica. Vemos en la cara de este hombre al fenotipo, digamos, del español de la época. Demasiado fornido, digamos, para el promedio, lo que nos imaginamos ser el promedio de las personas. Déjeme ver si hay una imagen de la fragua de Vulcano. Voy a compartir pantalla. Este es el detalle, por ejemplo, acá en el recuadro pequeño del rostro del Vulcano. O sea, el fenotipo, salvo la musculatura, digamos, que sí obedecía a los ideales clásicos griegos, los rostros eran de gente del común, de gente que uno podía encontrar en cualquier calle de la España de entonces, ¿no es cierto? Y esto se da en muchas otras imágenes que se recrea tanto las historias bíblicas como en la mitología grecolatina, ¿no es cierto? Y se usan como excusa los temas, digamos, de la mitología o los temas bíblicos para reflejar, por ejemplo, en este caso, este taller absolutamente muy fidedigno de lo que podía ser el taller de un herrero de la España de la época, ¿no? De la España del siglo XVII. Y esto se va a replicar en muchas obras teatrales también, entre ellos en Fuente Ovejuna, cuando veamos las bodas de Frondoso y Laurencia, que son las bodas típicas pueblerinas, con música de la época, ¿no? Así que elementos así de un realismo a veces crudo, porque vamos también a ver en Fuenteovejuna escenas de violación no explícitas, pero sí insinuadas, ¿no? O sea, escenas muy fuertes de violación, así como el diálogo, digamos, jocoso entre Frondoso y Laurencia, y el diálogo también entre Frondoso, Mengo y Esteban, donde hablan, por ejemplo, sobre el amor, digamos, si existe el amor puro o no. O sea, va a haber diálogos
casi filosóficos entre ciertos personajes, ¿no? Alternados con escenas de un realismo bastante crudo y bastante duro, ¿no? Como es la escenas de tortura y de violación de las mujeres, ¿no? A Mengo, por ejemplo, este personaje cómico va a ser torturado, pero sin embargo, lo que llama la atención que Mengo, el personaje que va a ser sometido a latigazos en una escena y en la última escena va a ser el pobre torturado, se le tocó todas. Sin embargo, va a enunciar, digamos, un momento va a decir, cuando el inquisidor les pregunte quién mató al comendador, todos los torturados dicen Fuenteovejuna, entre ellos un niño también es torturado, y Mengo va a decir Fuenteojunica, ¿no? Fuenteojunica, Fuenteovejunica, Fuenteovejunita. O sea, lo va a decir en diminutivo, y eso va a generar risas entre los espectadores. O sea, se genera risa lo que dice un hombre en plena tortura. O sea, esos contrastes muy del barroco se ven, por ejemplo, reflejados en esta escena de Mengo, ¿no? Un labriego siendo torturado por el inquisidor, que quiere descubrir quién efectivamente mató al comendador, ¿no? Entonces, el realismo se centra, repito, en la descripción minuciosa de los hábitos diarios del día a día de la gente común, tanto de la gente rica como de la gente pobre. Y es así que viendo el teatro, un hombre pobre, y la mayoría de las personas eran pobres o de una pequeña burguesía en España, podían podían ellos ver cómo se vivía dentro de los grandes palacios, o al revés, ¿no? Una persona noble o un rico burgués, un rico comerciante, podía saber cómo era el día a día en la casa de un herrero, en la casa de un labrador, ¿no? Porque en los escenarios y en la utilería de los escenarios se preocupaban de poner objetos que respondiesen en efecto a que fuera un fiel reflejo de los objetos que rodeaban al campesino, al labrador, a la monja, al sacerdote, a la condesa, al comendador, al alcalde, y etcétera, etcétera. O sea, había una obsesión por reflejar la realidad tal cual, ¿no? Eso, por supuesto, también combinado con, digamos, con temas o sobre todo con discursos, ¿no? Acá entra pues la parte, esta pulsión poética de hacer a veces hablar a un labriego como si fuera un filósofo epicúreo, ¿no? O estoico. Entonces, esa combinación, esos varios registros discursivos, tanto el culto como el popular, se podían alternar en una misma pieza teatral. O sea, Lope de Vega, sobre todo, era partidario de satisfacer a todo tipo de público, ¿no? Tanto al culto como al inculto, ¿no? Entonces, las obras de Lope de Vega, y no solo de Lope de Vega, se podían ver en varios planos. La gente inculta podía disfrutar de ellas, de la trama, de los intercambios pícaros, de las partes dramáticas, pero también la persona culta podía disfrutar de la obra por estos discursos más solemnes, cargados de cierta filosofía, ¿no? Platónica o neoplatónica, y de ciertas referencias cultas con respecto, pues, a ya sea la mitología grecolatina o a las historias bíblicas o las historias de santos y de Cristos, aunque de eso último, pues,
el pueblo llano estaba bastante educado, ¿no? Con respecto a todo lo que era mitología cristiana, ¿no? O doctrina cristiana. Pero ya todo lo que concierne a la mitología greco-latina era más de conocimiento de las personas cultas, europeas o españolas en este caso, antes que del común de hombres y mujeres, que iban pues a estos espectáculos. Así que Lope de Vega, ustedes, dicho sea de paso, con los jefes de prácticas van a ver los principales lineamientos de este tratado que escribiría o que va a escribir Lope de Vega, que es el arte nuevo de hacer comedias, ¿no? Escribiría en el año 1609. Y es un tratado que fue muy leído dentro y fuera de España, que se miró con mucha atención. O sea, la complacencia al público fue esencial para Lope de Vega, cosa que Aristóteles no le daba mayor atención, ¿no es cierto? O sea, hay ciertos lineamientos aristotélicos que sí hablan de captar la atención del público, de que el público tiene que hacer catarsis, por eso la trama tenía que ser o necesaria o verosímil, etcétera, como para que se llegue a la catarsis. Pero, digamos, Aristóteles no estaba preocupado de los diferentes estamentos sociales de Grecia, y más bien Lope de Vega sí, ¿no? Lope de Vega también se va a ocupar de que va a romper de dos grandes maneras con el teatro aristotélico. Una es la unidad de tiempo. La unidad de tiempo, sabemos que en Grecia era de máximo 24 horas, la unidad de tiempo ficcional. Ya con el teatro ya del Renacimiento y el teatro barroco, eso se desmenuza, se destroza por completo, ¿no? Ya el tiempo ficcional de una obra podía durar 24 horas, 2 días, 2 meses, 10 años, 15 años, no importa. Para eso el paso del tiempo, y esto lo van a ver ya más detenidamente cuando vean el arte nuevo de hacer comedias, el paso del tiempo, los pasos largos del tiempo se van a dar entre acto y acto. Las piezas teatrales del barroco se van a dar en 3, 4, 5 actos. Y entre acto y acto podían pasar 3 meses, 2 años, 5 años, ¿no es cierto? Según. Esta ruptura temporal se va a dar por múltiples razones, ¿no? Pero dos de ellas más importantes es que el teatro barroco, y no solo en España, también en Inglaterra, le va a interesar incorporar la historia, ¿no? La historia. Grandes segmentos, digamos, grandes segmentos temporales de historia. Se va a tratar de incorporar al teatro muchos sucesos históricos, y eso va a requerir pues de espacios temporales bastante amplios, ¿no? Entonces es la obsesión por lo histórico, por la historia, que es así como se arman las naciones. O sea, para cohesionar una nación en los primeros siglos de la modernidad, se requiere que el público en general sepa lo que es la historia de España, que un español sepa lo que es la historia de España, que un inglés sepa lo que es la historia de Inglaterra, ¿no? De hecho, William Shakespeare va a tener muchas obras de carácter histórico. De Inglaterra bastante, Enrique V, Ricardo III, Ricardo II, Macbeth en cierto sentido, aunque se trata de la historia de un rey escocés, pero sí va a haber una obsesión por rescatar, pues, en que cada nación rescate su historia, promueva su historia a través del teatro.
para eso, pues, la unidad de tiempo que proponía Aristóteles era insuficiente, eso lo pulverizaron, ¿no? Otro factor importante que sirvió para esta ruptura temporal es el gran tema del amor. Ustedes ya habrán visto, al menos en las obras que hemos leído, el tema del amor erótico no era muy importante entre los griegos. No había un Romeo y Julieta griego, ¿no? Existe la pasión en el teatro griego. Está en Fedra, digamos que siente deseos sexuales intensos por su hijastro, ¿no? Bueno, en menor medida está Medea. Medea se venga de su esposo Jasón de una manera terrible. Hay espacio para los amantes. En Antígona lo hemos visto que Hemnón se suicida, ¿no? Cuando ve el cadáver de Antígona dentro de la cueva. Pero digamos, esas historias pasionales griegas estaban muy al margen. No contaban, no eran centrales en la obra. Pero en el teatro renacentista y el teatro barroco, digamos, europeo, ellos sí van a recoger el gran tema amoroso, que es en verdad el tema del amor erótico. Es un tema que permea toda la poesía de todas partes del mundo en cualquier época. O sea, los griegos también tenían los grandes poemas de amor, ¿no es cierto? Y los romanos también, ¿no? Pero no lo llevaron al teatro. Lo que sí hicieron los europeos era llevar el tema del cortejo amoroso, de la seducción amorosa, al teatro. Entonces se ve, para que, digamos, un hombre se enamore de una mujer, o de una mujer de un hombre, tiene que pasar tiempo. No se puede, ni el más experto de los seductores hace que una mujer o un hombre se enamore locamente de él en 24 horas, o sea, que por ahí puede pasar. Pero se veía, digamos, el proceso en el cual dos personas se conocen, hombre y mujer apenas se conocen, y de ahí empieza todo un largo proceso de seducción. Lo vamos a ver en Fuenteovejuna, entre Frondoso y Laurencia. Laurencia, como buena mujer recatada, rehúsa los primeros avances de Frondoso hasta que Frondoso prueba ser un hombre de coraje. Es una escena que van a ver. Pero ese proceso, digamos, de seducción requería tiempo. Entonces fue la incorporación del tema amoroso lo que hace que se tenga que dilatar, pues, el tiempo ficcional, y nuevamente la 24 horas que proponía Aristóteles no servía para nada, ¿no es cierto? Y hay que decir que, bueno, eso enriqueció realmente el teatro, ¿no? No sé si hasta ahora alguien tiene alguna pregunta o un comentario. ¿No? Ya. Luego, otra cosa, el segundo factor con el que rompe Lope de Vega con respecto a la poética de Aristóteles fue la unidad de acción, ¿no es cierto? Es decir, las obras trágicas griegas tenían que tener una sola unidad de acción. Tenía que tener solo una línea argumental, ¿no? La historia de Antígona, pues la historia de confrontación entre Antígona y su tío Creonte. La historia de Edipo Rey es la historia de este rey Edipo que quiere averiguar quién fue el asesino del rey predecesor, de Layo, ¿no? La historia de Agamenón es la historia de su esposa, de Clitemnestra, que va a complotar con su amante para asesinar a su esposo. La historia de las Euménides, pues es la historia del juicio a Orestes, ¿no? Perseguido por las Erinias.
Así la línea argumental es una. No hay en el teatro griego, disculpen, historias paralelas. Esto se va a romper por completo con el teatro barroco. Vamos a ver historias paralelas. En el caso concreto de Fuenteovejuna, vamos a ver la historia política en donde el comendador, en concordancia con el maestre Calatrava, van a querer ocupar la Ciudad Real, ¿no? Ciudad Real, y de manera paralela va a haber la historia de amor entre Laurencia y Frondoso, ¿no? Y también el comendador va a querer tomar a la fuerza a Laurencia, la va a querer tener como amante. Entonces hay la historia amorosa por un lado, el triángulo, ¿no? Y está la historia política. Y en cierto modo también hay el tercer movimiento, la tercera línea argumental, que tiene que ver con el descontento de los pobladores de Fuenteovejuna, con respecto al comendador, ¿no? Y quieren rebelarse pues contra él. Sufren los abusos del comendador y esto va a generar eventualmente una rebelión que fue una rebelión histórica, que se dio efectivamente en el año 1476, la rebelión de Calatrava, donde el comendador fue ejecutado y su cabeza puesto sobre una pica, ¿no? Sobre un palo. Entonces, hay las historias paralelas, ¿no? Un elemento también muy propio del teatro del barroco, aunque de esto no desarrolla mayormente Lope de Vega, porque esto se dio de manera espontánea desde el teatro del Renacimiento, es que están los personajes de un discurso elevado, ¿no? Contrastado con los personajes, digamos, cómicos. O sea, personajes de un registro solemne alternan con personajes de un registro cómico. Por lo general, aunque esto no era una ley absoluta, y acá sí hay algo aristotélico en ese sentido, hay algo que tiene que ver con la poética de Aristóteles, el discurso elevado, el discurso, digamos, solemne, filosófico, y muchas veces versificado de una manera particular para este tipo de personajes, este discurso era encarnado por personajes cultos o de la nobleza o alta burguesía europea, ¿no? O sea, los amantes de un registro elevado, los amantes de un sentir, digamos, trágico, los amantes platónicos, eran encarnados por gente de la alta o baja nobleza europea. Los personajes cómicos muchas veces van a ser criados, labriegos o criados, que siempre van a estar obsesionados con satisfacer sus necesidades carnales, ¿no? O sea, es el criado del galán, ¿no? Y la criada de la dama joven, que van a ser un poco espejo sexualizado de ese amor platónico que hace suspirar tanto al galán, digamos, de estamento alto, al noble, como a la noble que él pretende o del cual está enamorado. Entonces, va a haber esos dos registros, pero por momentos, y esto se ve mucho en el teatro español, y lo vamos a ver acá, también los labradores pueden sentir, digamos, con solemnidad, pueden enunciar discursos cultos, como va a ser el caso del propio Frondoso, ¿no? Pero también Mengo el labrador va a ser la parte cómica,
de la obra, ¿no? Y va a ser un poco también, en cuestiones de amor, va a ser el más escéptico. Él siempre va a decir que a la larga no hay otro amor que el amor a sí mismo, ¿no? Y que mi deseo por una mujer es solo para satisfacer mis apetitos carnales. Sus amigos van a refutar eso y no se llega a una resolución clara, ¿no? Sobre cuál amor es el que realmente habita o mueve a los hombres y a las mujeres a actuar, ¿no? Entonces está el tema amoroso que requiere, digamos, la ruptura temporal. Están los diferentes líneas argumentales que corren paralelas, ¿no? Preguntas hasta ahora. Okay. Sí, profesor, yo tengo una pregunta. No entiendo muy bien por qué el tema de lo amor hace que haya una ruptura teatral. Una ruptura temporal. Que claro. para que dos personas se enamoren se requiere de tiempo. Solo eso. Los griegos decían que la obra ficcional, el tiempo ficcional no podía ser más de 24 horas. Pero aquí, por el tema amoroso, se requiere de que una pareja se conozca, la mujer se resista. Estamos hablando de una época, digamos, donde lo que se esperaba de un hombre, lo que se esperaba de una mujer estaba bastante diferenciado de lo que es ahora, o de lo que aparentemente es ahora. Entonces, la mujer que se resiste, pues, hace que el hombre persista, y para que el hombre persista se requiere tiempo. El tiempo ficcional de las 24 horas no era suficiente, se requería que pasen días o semanas para que finalmente la mujer se rindiese ante los requerimientos del hombre, como vamos a ver que ese es el caso de Frondoso y Laurencia. Laurencia al final se termina enamorándose de Frondoso, ¿no? Es solo por eso, y para eso se requiere, repito, de tiempo. Eso es. ¿Ya? Gracias. No hay de qué. Voy a hablar ahora brevemente del propio Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega tuvo orígenes, digamos, relativamente humildes, ¿no? Parece que fue hijo natural y eso, hijo nacido fuera de matrimonio, y eso que parece que marcaba, digamos, a las personas, pero sin embargo fue acogido también por una parentela un poco más acaudalada y tuvo acceso a hacer estudios en la Universidad de Alcalá de Henares, pero no llegó a recibir el título de bachiller, ¿no es cierto? Él entra a la Universidad de Alcalá de Henares a la edad de 15 años y sale a los 18, pero sin haber obtenido el título de bachiller. De hecho, Lope de Vega, disculpen, llevó una vida bastante desordenada, bastante licenciosa, ¿no? Ya desde muy joven empezó a trabajar como secretario, digamos, de aristócratas, y empezó a hacer comedias, ¿no? Obras teatrales desde muy joven, y con mucho éxito desde un principio, ¿no? Al principio eran obras muy sencillas, pero después, ya en sus años de madurez, ya a partir del año de 1600, 1605, pues empezaría a escribir las obras que lo harían famoso, ya obras de mayor complejidad. Y fue un autor tremendamente prolífico, un gran versificador también, un muy buen poeta, ¿no? De hecho,
su verso, los versos que escribía, y esto también vale la pena aclarar, que el teatro barroco español era en versos, era completamente versado. Habían sonetos, había redondillas, había diferentes estrofas, según también quién hablaba o el tema del que se hablaba. Los sonetos estaban dedicados, por ejemplo, al tema amoroso, las redondillas estaban dedicados al habla coloquial. Las redondillas son estrofas de 4 versos, ¿no? De 8 sílabas métricas cada una, ¿no? Y se entiende que las sílabas o los versos de 8 sílabas se considera que era ideal para, o sea, eran versos relativamente breves, y era ideal para el habla coloquial, ¿no? Entonces, repito, la estructura, el libreto del teatro español era un libreto en versos. Con William Shakespeare se va a combinar el verso con la prosa, ¿no? Eso distingue, separa tremendamente a William Shakespeare de sus colegas españoles, ¿no? Los españoles sí van a escribir todo en verso. Entonces, y Lope de Vega se destaca por ser un gran versificador, ¿no? Un maravilloso versificador. Fue de lejos el dramaturgo de mayor éxito en España, el más prolífico y el primero en reclamar en Europa los derechos de autor. O sea, cuando él veía que se replicaban sus comedias, lo que él había escrito, sus libretos versificados, ¿no? Él fue el primero en reclamar derechos de autoría. Pero en ese sentido, William Shakespeare le importaba un poco menos, ¿no? Pero sí a Lope de Vega. Y fue, de hecho, el Steven Spielberg de la época, Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega fue, se veían pues 20 o 30 obras en toda España de él al día, ¿no? Era un éxito de taquilla, ¿no? La gente pues estaba pues embobada con las obras teatrales de Lope de Vega. Y él también fue pues un teórico importante del teatro, por el libro que les había mencionado antes, por su tratado de 1609, que es el tratado del arte nuevo de hacer comedias, ¿no? Arte como oficio, oficio nuevo de hacer comedias, o hacer obras teatrales. A ver, Lucía. Hola, buenas tardes, profesor. En el barroco, la religión y los dioses era también importante y representada en las obras, o ambiguamente. Habían sí obras, hubo muy pocas obras, a ver, es que hubo varias fases, ¿no? Cuando las obras eran representadas como sale en el video, en los palacios, en las plazas, había una gran sed de representar a figuras de la mitología grecolatina. No tanto las bíblicas, no les interesaba porque ya se la conocían de paporreta, pero sí interesaba saber sobre estas nuevas mitologías, estos dioses y diosas griegos y romanos, ¿no es cierto? Que recién se estaban dando a conocer a nivel masivo. Entonces había un gran interés. Y esto también se reflejaría en la pintura. Pero ya cuando el teatro empezó, a escribirse, ¿no? Porque muchas obras, las primeras obras teatrales del fines del XVI, sobre todo la segunda mitad del siglo XVI, no estaban, digamos, se han perdido los libretos, ¿no? Se sabía que fueron representadas, ¿no? Por el duque de Osuna, por qué sé yo, por el duque de Olivares, por el rey tal o cual, pero sabemos de lo que trataba, pero los libretos no aparecían, no había un mayor interés, y parece que eran obras, digamos, de una estructura mucho más sencilla.
pero cuando empieza a escribirse obras de una cierta complejidad argumental, con estas historias paralelas y demás, ya se pierde interés en las obras grecolatinas y se habla más de historias, al menos en el caso español, historias, digamos, amorosas, de seducción, más mundanas, pero que se ambientaban tanto en la época contractual, en el presente de la época, o en épocas anteriores de la historia de España. A veces sí, por ahí eventualmente habría alguna historia que se ambientaba en muy pocas, en algún momento de un episodio bíblico, como en la toma de Jerusalén, por ejemplo, por los romanos. Hay una obra teatral barroca que se ambienta en esa época. De hecho, Calderón de la Barca le interesaba, más que a Lope de Vega, no recrear historias bíblicas, pero sí meter en sus obras ciertos dogmas del cristianismo y de la contrarreforma en particular, sobre todo frente a la insurrección protestante, ¿no? Entonces, España se reafirma como católica y Calderón de la Barca es el más grande representante de esta respuesta de la contrarreforma al protestantismo. Pero Lope Vega, pues no. Lope Vega no le interesaba la propagación del dogma cristiano, pero por supuesto que se inscribe en él. O sea, él al hacer respetar a los reyes católicos de España, ¿no? Fernando e Isabel, en su obra Fuenteovejuna, o sea, va a resaltar la hegemonía y lo intocable de los reyes católicos, pero la obra Fuenteovejuna no es una obra religiosa. O sea, mi respuesta, para ponértelo así en rapidito, en sencillito, no tenía tanto la mitología como los relatos bíblicos, no tendrían una gran cabida dentro de los argumentos de las obras teatrales. No en España y todavía menos en William Shakespeare. William Shakespeare, que yo sepa, no tiene una sola obra ambientada en la Biblia, en una historia bíblica, hasta donde yo sé. Le interesaba más la historia romana, pero la historia histórica romana, o lo que él asumía por lo histórico romano, ¿no? Él tiene dos obras, William Shakespeare, ¿no? Ambientadas en la Roma antigua. Una es Julio César y el otro es Antonio y Cleopatra. Y hay otra de un emperador romano, ahora se me ha olvidado, una historia bastante gore, bastante violenta, que escribiría William Shakespeare, que no está entre las mejores de sus obras, ¿no? Y bueno, entonces, y también en parte, de hecho, Lope de Vega se va a meter de sacerdote por conveniencia, porque era un hombre con cero vocación sacerdotal. Se va a meter al sacerdocio ya cuando cumpliese los 30 y largos años de edad. Era un hombre tremendamente mujeriego, tuvo 4 parejas estables, hijos con varias mujeres, era un hombre también aficionado a la bebida y demás, sin que se sepa que haya recaído, digamos, o caído en el alcoholismo, pero un hombre de una vida bastante licenciosa, pero por motivos, digamos, de conveniencia para satisfacer a su mecenas, se metió a sacerdocio, pero sin mayor convicción, ¿no? Pero al final fue sacerdote, efectivamente, tal como lo fue Calderón de la Barca, solo que Calderón de la Barca sí tenía, pues, vocación sacerdotal de manera más explícita, y mucho menos en el caso, pues, de Lope de Vega.
Fuente Ovejuna es una obra que se inspira en un hecho real, como había anunciado, que es la rebelión de un pueblo contra los abusos del comendador, ¿no? El comendador de Calatrava. El comendador era un encomendero. En las Américas se conoce más con el nombre encomendero. O sea, las encomiendas se dieron no solo en las Américas, sino dentro del territorio español, digamos, con el fin de hacer prevalecer el cristianismo. Recordemos que España, o los católicos o los cristianos españoles, libraron una larga batalla contra los musulmanes del sur de España. O sea, la guerra de las cruzadas, mientras los ingleses o los reinos alemanes iban a combatir contra los musulmanes en el Medio Oriente, esas fueron las famosas guerras de las cruzadas, España los combatía en su propio territorio, ¿no? Y sabemos ya de la famosa expulsión de los judíos y los musulmanes en 1492. Y los reyes de España efectivamente se van a erigir como los campeones del catolicismo en la España, ¿no? Lo que era entonces España. Así que el comendador pues estaba a cargo de, se le había encomendado un territorio para cristianizar, aunque claro, con el paso de las décadas y ya las encomiendas perdieron pues una función eclesiástica muy propia, porque ya la gente que habitaba en sus territorios era gente o católicos de varias generaciones o judíos convertidos al catolicismo, ¿no? Y las encomiendas de ahí derivaron en una mera administración, una mera gobernatura. Prácticamente los encomenderos eran gobernadores de una región, ¿no? Como se puede hablar de las regiones acá en el Perú, ¿no? La región de Loreto, la región de Lima, la región de Ucayale, la región de Puno, de Cusco, etcétera. Pues así estaban repartidas las encomiendas, junto también con ducados y condados, en todo lo que es el territorio de España, ¿no? De hecho, la gran figura era la del maestre, ¿no? La del maestre. Y después, debajo del maestre, estaba la figura del comendador. En la historia real, repito, el pueblo Calatrava se rebela contra el comendador, ¿no? Pero también es verdad que digamos, el pueblo no se va a rebelar de manera tan espontánea como en la obra de Lope de Vega. O sea, también habían intereses, esa rebelión que fue alentada por otros rivales políticos del comendador, ¿no? Sobre todo los de Córdoba, que alentaron la rebelión, incluso imagino que aportando soldados para vencer la guardia del comendador y hacerlo ejecutar, ¿no? De esa parte de los aliados cordobeses con Fuenteovejuna, Lope de Vega lo hace a un lado y él quiere colocar la rebelión de Calatrava como una rebelión espontánea de un pueblo frente a un comendador abusivo. También el maestre, el comendador, ¿no? Este comendador va a convencer al maestre, al que es su superior, lo va a convencer para que tome Ciudad Real, ¿no? Para que ellos dos, entre los dos, tomen Ciudad Real, ¿no? Y se las den al
rey de Portugal. Esa es la historia, digamos, ese es el espectro histórico. O sea, por un lado está la rebelión de Calatrava contra el comendador, pero también el comendador tiene intereses territoriales, jurídico-territoriales, y le interesa más aliarse al rey de Portugal y menos a los reyes de España. Y convence al maestre, que a la sazón era un muchacho de 18 años, para que entre los dos tomasen Ciudad Real y la tomasen para el rey de Portugal, ¿no? Este maestre eventualmente va a ser el abuelo de un protector de Lope de Vega. Y lo que hace Lope de Vega, con mucho cuidado, para no ofender a su protector, a su mecenas, y los dramaturgos se mantenían por mecenazgo, ¿no? Los mecenas y los mecenazgos en general, por si acaso, los mecenas eran personas que ayudaban a artistas, a pintores, a músicos, a dramaturgos, ¿no? Y muchos se acogían, estos artistas, estos dramaturgos, al amparo de un mecenas, que era miembros de la alta burguesía o de la nobleza. Ese era el caso de Lope de Vega, que estaba bajo el mecenazgo de un marqués. Ese marqués descendía de este maestre, y a Lope de Vega le interesa, y en toda la obra vamos a ver que se insiste en la juventud del maestre, porque este maestre, este muchacho, se va a rebelar contra los reyes católicos. Entonces, ese asunto espinoso, Lope de Vega lo tenía que tratar con mucho cuidado, ¿no? Y no podía poner al abuelo de su mecenas como un villano absoluto. O sea, Lope de Vega se cuidaba de enfatizar la extrema juventud del maestre y de cómo ese estaba siendo convencido y manipulado por el comendador, y el comendador era realmente el malo de la película, ¿no? Esta es la figura que nos quiere proponer Lope de Vega. Y acá tengo que hablar, con esto termino por el día de hoy, de la ley natural. La ley natural ya se empieza a formular de manera fragmentada ya desde la época griega y romana, y va a perdurar a lo largo de la Edad Media hasta la época de Lope de Vega. Básicamente, por ley natural entendemos a las leyes que los europeos consideraban se cumplían en todas las sociedades sin excepción. No importa el continente y no importa la época. Ya para los tiempos bueno, Calderón de la Barca también, pero los tiempos de Lope de Vega, la ley natural podía cambiar, pero cambiaba ¿por qué? Porque las mejores mentes de la época razonaban sobre esta ley natural y decían qué es lo que convenía a las sociedades. Pero había algo inalterable en la ley natural, y era que toda sociedad debía ser gobernada por un rey o una reina por excepción, ¿no? O sea, el poder debería ser ejercido por una persona, ¿no? Por una persona, y a veces compartido por otras instancias, digamos, gubernamentales. Pero el rey, la figura del rey era una necesidad, y era una entidad que se desprendía naturalmente de la ley natural. Pero también la ley natural contemplaba los derechos de los súbditos, ¿no? Y contemplaba el derecho a la insurrección. En caso de que una de las instancias, no el rey, pero una de las instancias, digamos, subalternas al rey, un duque, un conde, un comendador, un alcalde, ejercieran abusos
contra la población tenía derecho a rebelarse, como fue el caso de Fuente Ovejuna, que se rebela ante los abusos del comendador, porque no solo el comendador ejercía violencia contra los habitantes, violaba a sus mujeres, él y sus hombres, sino que también descuidaba los asuntos, por ejemplo, del riego y de la agricultura. Era también un comendador negligente en asuntos de economía y de supervivencia, digamos, o de satisfacer lo mínimo material para sus gobernados, ¿no? Entonces, esta idea de la ley natural estaba muy presente en Lope de Vega, por supuesto, cuando le daba legitimidad a la rebelión de Fuenteovejuna, ¿no? O sea que Fuenteovejuna, el pueblo de Fuenteovejuna podía rebelarse contra el comendador, pero en ningún momento Fuenteovejuna se iba a rebelar contra los reyes católicos. O sea, para España, la figura del rey, ¿no?, o la reina católicos era la figura inamovible, era la última frontera contra la cual ningún súbdito podía, digamos, rebelarse. Máxime cuando la figura del rey español o de la reina española estaba fuertemente aliada a Roma, ¿no? A la alianza papal, ¿no? Fue así que era tan cercana, digamos, la alianza entre Roma y los reyes de España y también eventualmente los reyes de Portugal, que fue Roma efectivamente la que diseñó el mapa de lo que iba a ser las Américas. Y fue Roma el que dijo que los territorios del actual Brasil iban a ser para Portugal, o sea, todo el oriente de Sudamérica para Portugal, y el resto de Sudamérica más Centroamérica iba a ser del dominio español, ¿no? Entonces, esas alianzas eran muy fuertes, y Lope de Vega no va a contravenir eso. Repito, en el teatro del barroco español no era imposible, inadmisible la existencia de un rey malo. Eso no iba a haber. Hubo comendadores, alcaldes, duques, que eran unos desgraciados y que podían ser castigados. Ellos podían ser los malos, digamos, de la película, por ponerlos en términos actuales, pero no así un rey. En el caso de Inglaterra era distinto. En Inglaterra sí, y vamos a ver, Macbeth era un pérfido, ¿no es cierto? Aunque también un pérfido con varios matices. Entonces, hay que tener presente el tema, pues, de la ley natural. Y la ley natural, repito, se puede rediseñar muy lentamente a través de los tiempos gracias a la razón y ya con digamos, con el ensalzamiento del discurso cristiano y católico, también bajo la luz de la fe, ¿no? O sea, la ley natural podía ser rediseñada en la Europa de Lope de Vega, repito, a través del uso de la razón y a través de la fe cristiana. La fe cristiana también nutrida de ciertos silogismos de la razón, de ciertas inferencias, de ciertos procesos lógicos de la razón. Recordemos que los teólogos también eran lógicos en el sentido que manejaban la lógica y la retórica, ¿no? Eran muy cuidadosos. Cuando uno lee, qué sé yo, los escritos de San Anselmo, los escritos de Santo Tomás, vamos a ver que hay todo un ejercicio de retórica y lógica muy dura para probar desde la existencia de Dios hasta qué sé yo, el porqué de la Santísima Trinidad, ¿no?
Bueno. Preguntas, comentarios. Ya para la siguiente clase, ya vamos a entrar de lleno a lo que es el argumento de la obra y vamos a ver ciertos pasajes de la obra entre la clase del jueves y parte de la clase la siguiente semana antes de entrar a Macbeth. Pero ya he colgado en Paideia, con eso termino, tanto el PDF. No, creo que está en Ciudad Seba. En Ciudad Seba está todo el texto de Fuente Ovejuna y también he conseguido, repito, un enlace a YouTube para que se vea la obra de Fuente Ovejuna. La puedan ver ya desde sus computadoras. ¿Ya? Ok. Entonces, chicos, por el momento me despido y cuídense. Chau, chau. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe. Nos vemos.